Hola, ¿qué tal? Soy Julio Pantoja, estudiante de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional, y en este video vamos a resolver un ejercicio del tema de destilación fraccionada por el método gráfico matemático de McCabe-Tile. Como parte del contenido que veremos en este video será una breve introducción sobre el tema de la destilación, así como más información relevante en el marco teórico y más específico sobre la destilación fraccionada, así como la explicación del método de McCabe-Tile y un ejercicio para resolver para complementar toda esta información vista en este video. La operación unitaria de destilación es un método que se usa para separar los componentes de una solución líquida, el cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. Ambos componentes están presentes en las dos fases, por lo que la fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. La destilación se basa en soluciones en las que todos los componentes son volátiles, como soluciones amoníaco-agua o etanol-agua, con las que ambos componentes también están en fase de vapor. Sin embargo, al evaporar una solución de sal y agua, se vaporiza el agua pero la sal no. La destilación es una herramienta esencial en el mundo industrial, permitiendo separar y purificar diferentes sustancias para su uso en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en el campo de la petroquímica, esta industria del petróleo y gas, la destilación es un proceso crucial para separar los diferentes componentes de la mezcla cruda, utilizando torres de destilación en las que se calienta la mezcla cruda y se separa en diferentes fracciones como gasolina, diésel y queroseno. Continuando con la industria farmacéutica, la destilación se utiliza para purificar y concentrar los ingredientes activos de los medicamentos mediante la aplicación de calor y vapor, en la que los componentes volátiles se evaporan y luego se condensan en recipientes separados. La destilación también se emplea en la producción de biocombustibles a partir de fuentes renovables y energías. Finalmente, en la industria alimentaria, la destilación se utiliza principalmente en la producción de bebidas alcohólicas como el whisky, vodka y ron. Durante el proceso de destilación, se separan los diferentes componentes de la mezcla, obteniendo alcohol con mayor concentración. Además, este proceso también se utiliza para eliminar impurezas y sabores indeseables, mejorando la calidad del producto final. Un concepto importante durante la destilación es el del equilibrio vapor-líquido, en el que la coexistencia de fases más encontrada en la práctica industrial son el vapor y el líquido. Si se consideran mezclas binarias cuyos componentes A y B, en las que A es el componente más volátil, la representación gráfica del equilibrio requiere un diagrama tridimensional, aunque para un estudio más fácil se consideran secciones a temperaturas y presiones constantes, obteniéndose los diagramas isotermo e isobaro. En el diagrama de isobaro o diagrama de punto de ebullición a presión constante se observan dos curvas, una superior que refleja la variación de la composición del vapor con la temperatura de ebullición del líquido. Esta curva es la denominada curva de rocío o de condensación. La curva inferior, llamada curva de burbuja o de ebullición, muestra la relación entre la temperatura de ebullición y la composición del equilibrio a presión constante. Estas dos curvas delimitan tres zonas en el diagrama. Una primera zona situada por debajo de la curva del punto de burbuja, en la que cualquier punto representa un sistema que se encuentra en fase líquida, y la zona situada por encima de la curva del punto de rocío, en la que cualquier punto indica que el sistema que se representa se encuentra en fase de vapor. Entre las dos curvas de rocío y de burbuja se encuentra encerrada una tercera zona, en la que cada punto representa sistemas que son mezclas de dos fases. Así, el punto M que se encuentra en el diagrama se encuentra en esa tercera zona, representa un estado en el que el sistema de composiciones líquidas y de vapor. Cabe mencionar que un sistema binario que se comporta como azeótropo es el agua-etanol. Además de este tipo de azeótropos con mínimos, existen sistemas azeotrópicos con máximos, como las destilaciones industriales. Tienen lugar básicamente a presión constante. Resulta más adecuado representar las composiciones líquido-vapor sobre un diagrama de composición XY, denominado diagrama de equilibrio. Dichas composiciones se dan en fracciones molares, estando representadas en abscisas las correspondientes en la fase líquida, mientras que ordenadas representan las fracciones molares de la fase gaseosa. En el diagrama,
La temperatura de cada punto varía a lo largo de las curvas. En las líneas de unión se representan por puntos. La parte fundamental de los procesos de destilación es el concepto de la ley de Raoult. Si dos o más especies líquidas forman una disolución líquida ideal con una mezcla de vapor en equilibrio, la presión parcial de cada componente en el vapor es proporcional a su fracción mol en el líquido X. La constante de proporcionalidad es la presión de vapor de la especie pura a la temperatura del sistema, y esta relación recibe el nombre de ley de Raoult, en honor al científico francés que lo descubrió, donde tenemos la ecuación que se muestra a continuación, en el que YI es la fracción mol de la fase de vapor, P es la presión parcial de la especie I, XI fracción mol de la fase líquida y PI SAT es la presión de vapor de la especie pura. Asimismo podemos determinar esta ecuación para una mezcla binaria. A manera de complementar, junto con la ley de Raoult tenemos este concepto que es la volatilidad relativa. Algo a destacar en esta parte para determinar y encontrar el azeótropo es por medio de la volatilidad relativa, en la cual, para relacionar las composiciones de equilibrio entre la fase gaseosa y líquida, también se puede utilizar la volatilidad, en la cual se define como la volatilidad de un componente es la relación entre la presión parcial en fase gaseosa y su fracción molar en fase líquida. Y para una mezcla binaria, se define la volatilidad relativa de uno de los componentes respecto del otro como la razón entre las volatilidades de cada uno de dichos componentes. Esta ecuación, que nos termina como la volatilidad, nos permite a partir de un despeje determinar el valor de la fracción molar en fase líquida. Algo importante para considerar es que podemos hacer uso de diferentes modelos termodinámicos, y en esta diapositiva lo único que realizaremos es una comparación de dichos modelos en los que analizaremos todas estas características principales que contienen, así como las ventajas y desventajas. Por ejemplo, a diferencia de la ley de Raoult que venimos comentando, en el uso podemos identificar que de Chema es un paquete integrado que agrupa múltiples modelos en su base de datos, por lo que su aplicación principal de procesos químicos complejos con selección automática del modelo y regresión de parámetros. La ventaja es que tiene acceso extensa a una base de datos, y la desventaja es un poco la curva de aprendizaje y la complejidad de la configuración. Cuando estemos resolviendo un ejercicio vamos a utilizar de este tipo de características, tanto UNIFAC como de Chema, en la resolución de nuestro problema para compararlos utilizando estos modelos. A continuación desarrollaremos un método más específico, el cual es la destilación fraccionada, la cual también es conocida como destilación por etapas con reflujo o de rectificación. Se puede considerar desde un punto de vista simplificado como un proceso en el cual se lleva a cabo una serie de etapas de vaporización instantánea, de manera que los productos gaseosos y líquidos de cada etapa fluyen a contracorriente. El líquido de una etapa se conduce o fluye a la etapa inferior y el vapor de cada etapa fluye hacia arriba en la etapa superior. Adicionalmente vamos a explicar este diagrama, en el cual es la columna. Por la parte superior de la columna de destilación se introduce una corriente de líquido de alta concentración del componente volátil que se denomina reflujo. Los componentes más volátiles se concentran en la fase vapor y los menos volátiles en la fase líquida. De esta forma se va haciendo más rica en el componente más volátil a medida que va ascendiendo por la columna, mientras que en la fase líquida es cada vez más rica el componente más pesado conforme desciende. Para resolver posteriormente el problema que se va a plantear más adelante, vamos a explicar más a fondo el método de McCabe-Tyle. En cada plato de la columna tiende a alcanzarse el equilibrio del sistema, así como en cada plato se encuentra el vapor ascendente y el líquido descendente que no están en equilibrio. Por lo tanto, para interpretar la gráfica que tenemos en esta diapositiva, tenemos que identificar cuál es el número de platos o etapas teóricas y se trazan las rectas de operación en el diagrama XY. Puede empezarse desde la parte superior trazando escalones a partir del punto XD, entre la recta de operación y la zona de enriquecimiento y la curva de equilibrio, hasta que se rebase la recta Q de alimento. A partir de este punto, los escalones se trazan utilizando
la recta de la zona de agotamiento hasta rebasar el punto de XR. La fracción de etapa que pueda aparecer se supone como entera. Por lo tanto, en el diseño de las unidades necesarias que proporcionen un fraccionamiento dado, es necesario desarrollar un modelo matemático que permita calcular el número de platos necesarios. Ahora bien, para aplicar el método de McCabe-Thiele en el cálculo del número de platos teóricos de una columna de destilación, es necesario realizar las siguientes hipótesis. Los calores específicos de todos los líquidos y vapores son constantes e iguales. Segunda es los calores latentes de vaporización son constantes e iguales. La tercera, los calores de mezcla son nulos. Y cuarto, la columna trabaja de forma adiabática. Por lo que, a partir del diagrama presentado anteriormente de la columna de fraccionada, realizamos un balance global y por componentes, y las ecuaciones del modelo para desarrollar son las siguientes, en las que podemos tener una ecuación para determinar la línea de operación del sector de enriquecimiento o LOCE, así como la línea de operación del sector de agotamiento LOSA. Una parte importante en este método es para determinar los efectos y las condiciones de alimentación, es determinar la recta de alimentación Q. Con estas ecuaciones ya podemos empezar a resolver el siguiente ejemplo. El enunciado dice lo siguiente: una solución acuosa de etanol que contiene un 40% en peso de componente volátil se alimenta de forma continua a una columna de rectificación al objeto de obtener dos corrientes que contengan 88% y 5% de peso en etanol. Además, se desea obtener una tercera corriente que contenga el 30% de alcohol que entra con la alimentación y cuya composición en etanol sea del 75% en peso. Nos pide lo siguiente: calcular el número de platos teóricos, así como los platos de alimentación y de extracción lateral, si se utiliza una relación de reflujo igual a 2 y el alimento es líquido en su punto de ebullición. A partir de los datos obtenidos por el enunciado y del diagrama, realizamos un balance general y por componentes, donde las composiciones en porcentaje en peso deben convertirse en fracciones molares. Para ello es necesario conocer las masas moleculares de los componentes, que en este caso son 18 kg por kilomol para el agua y de 46 kg por kilomol para el etanol respectivamente, donde realizamos un balance global en el que las entradas es igual a las salidas y un balance para el componente más volátil, obteniendo para las composiciones para alimentación de 0.207, para el residuo de 0.0217, para la extracción lateral es de 0.540 y para el destilado es de 0.742. El problema en la parte del enunciado no nos lo menciona, pero podemos tomar a partir de una base de cálculo de alimentación de 100 kmol por hora y mediante balances por componentes podemos obtener dichos platos de alimentación, así como la de la extracción lateral, en el que tenemos que la extracción E por la composición de la extracción E es igual al 30% que se obtuvo de la extracción en la parte de la alimentación por la alimentación y su respectiva composición, dándonos un valor de 11.5 kmol por hora en la parte de la extracción lateral. Adicionalmente, por medio del balance general, podemos realizar los cálculos para el destilado y el residuo, en el que tenemos valores de 17.62 kmol por hora y de 70.88 kmol por hora. Adicionalmente, el líquido recirculado a la columna como reflujo y el vapor que abandona la columna por su cabeza serían de 35.24 kmol por hora, de 52.86 kmol por hora y de 23.74 kmol por hora. Adicional, podemos calcular las rectas de operación losa y losa, en el que tenemos que y igual a 0.667x más 0.257, y la otra ecuación sería y igual a 0.449x más 0.365. Pasando ahora a esta parte en el que podemos utilizar un graficador en línea como lo es GeoGebra para determinar el número de etapas teóricas,
en el que trazamos estas rectas de alimentación y las rectas operativas calculadas anteriormente, así como la extracción lateral. El número de etapas teóricas se obtiene al trazar los escalones entre las tres rectas de operación y la curva de equilibrio, en el que, observando en la figura, podemos observar que tenemos 8 etapas teóricas. A continuación, podemos comparar los resultados obtenidos por el método analítico utilizando un software de simulación llamado ChemSep, en el que al abrir el simulador obtenemos la primera pantallazo que tenemos aquí a la izquierda, en el que tenemos que buscar nuestros componentes y añadirlos, donde en el apartado de Find buscamos el nombre en inglés de etanol y el nombre del agua. Posteriormente, en la segunda captura que tenemos aquí, determinamos el tipo de simulación que vamos a realizar, en la cual es una columna de equilibrio. Posteriormente tenemos que configurar que esta va a ser una operación de destilación simple y que el condensador va a ser total de producción líquida y el reboiler de parcial de producción líquida. En la siguiente pestaña de la parte de propiedades, en la parte de propiedades termodinámicas, vamos a adicionar lo que comentamos anteriormente sobre los modelos termodinámicos, en el que la constante vamos a utilizar el modelo de Chema y para el coeficiente de actividad utilizaremos el de Unifac. La presión de vaporización vamos a utilizar el modelo de Antoine y para la entalpía tiene que ser un modelo ideal. En cuanto a la entalpía y la energía, pues vamos a realizar una vaporización y la temperatura yo la fijé en unidades Kelvin a temperatura ambiente. Los demás valores los vamos a dejar así como se muestra a continuación. Ahora bien, en la pestaña de las alimentaciones vamos a establecer que nuestra primera alimentación la vamos a establecer con la letra F. Y como el problema nos lo menciona, o como obtuvimos en los resultados, nuestra alimentación pasa por la etapa número 6, en el que vamos a continuar rellenando los siguientes datos, en el que va a ser una temperatura y presión de estado. Vamos a tener la presión en kilopascales. Para esto yo fijé las unidades de esto anteriormente para usar kilopascales, así como la temperatura en Kelvin, el flujo en kilomol por segundo, así como los datos que nos proporciona el enunciado. Para el etanol tenemos de 40, el agua 60, lo que nos daría el flujo de la propuesta que hicimos de 100 kmol por hora. Adicionalmente, en el paso de acá número 2, tenemos que revisar en cuanto a las presiones del condensador sean en kilopascales y que sea a presión constante. Adicionalmente, debemos de definir cuánto intercambio de calor puede haber en nuestra columna, lo cual no queremos por las hipótesis realizadas anteriormente que mencionamos para el método de McCabe. Como en el paso número 4, tenemos que definir esta eficiencia que queremos para nuestra columna. Por default queremos definir una eficiencia ideal, así como unas especificaciones que nos dan en el enunciado para rellenar dentro del simulador, que vamos a utilizar para el top y para el fondo, los domos y los fondos. Queremos la especificación de la fracción mol del componente, tanto del etanol como del agua. Una vez ejecutada nuestra simulación, tenemos que ir a una pestaña donde se encuentra el análisis y realizamos la graficación de 20 puntos. Como tal obtenemos nuestra gráfica X y Y, de la cual podemos, en lugar de cambiar la vista de la gráfica, podemos cambiar para la vista de la tabla de datos y podemos copiar para llevar nuevamente a GeoGebra y comparar si obtenemos el mismo resultado de las etapas obtenidas usando ChemSep a comparación del uso de GeoGebra.
Una vez obtenidos los datos proporcionados por Chemsept y son copiados, podemos abrir una sección en GeoGebra donde podemos insertar cada uno de nuestros datos de las composiciones X y Y en las que los seleccionamos y los graficamos de manera polinomial. Y observando el gráfico generado, la curva de color verde es la obtenida por el uso de GeoGebra, mientras que la curva obtenida en color negro es la obtenida a partir del uso de Chemsept, en la que podemos apreciar cierta similitud resolviendo por el uso del simulador Chemsept, y de igual manera obtenemos el mismo número de etapas, que son de 8, o bien puede ser interpretado como 7 etapas reales y la octava sería la etapa donde pasa por la caldera. Una vez resuelto el problema, podemos llegar a la siguiente conclusión, en el que la destilación fraccionada sigue siendo la piedra angular de la tecnología de separación en las industrias químicas, permitiendo el fraccionamiento continuo y de alta eficiencia de mezclas complejas, en la que el método gráfico de McCabe-Tile proporciona una manera sencilla de estimar el número de etapas teóricas y las relaciones de reflujo óptimas para separaciones binarias. Los simuladores de procesos modernos incorporan modelos termodinámicos robustos, como la base de datos de contribución del grupo UNIFAC y las extensas bases de datos de DeChema, para predecir equilibrios vapor líquido con alta finalidad. Finalmente, las herramientas interactivas en línea como GeoGebra agilizan el dibujo de las líneas de operación y equilibrio, facilitando enormemente la determinación del número de etapas durante el diseño preliminar. Los libros consultados para la elaboración de este video fueron de los siguientes autores, el cual es La tecnología de alimentos de Ibarz, Los procesos de transporte y de separación de Jan Koplis, los principios de procesos de separación de Sider y la introducción para la ingeniería química termodinámica de Smith. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta, déjala abajo en los comentarios y dale like.